9:32 de la mañana, ya está con nosotros el doctor Duberly Rodríguez, presidente del Poder Judicial. Doctor, bienvenido. Gusto tenerlo. Gracias por la invitación. Con todo gusto. Acabamos de ver el caso, ¿no?, lamentable de una nueva tentativa de feminicidio. Está tipificado como delito. ¿Cuál es la sanción ejemplar? A ver, los delitos están tipificados en el Código Penal bajo la figura de lo que se llama delito consumado, es decir, un delito que ya se ejecutó. Sin embargo, para conocimiento de sus televidentes, el crimen sigue un camino, una secuencia. Eso se llama el iter criminis, el itinerario del crimen. Primero viene la ideación, o sea, la idea que surge en el agente criminal de que va a cometer un robo, un homicidio, etc. Segundo vienen los actos preparatorios, cómo lo va a ejecutar. La primera y la segunda son impunes porque son actos preparatorios que se quedan ahí. Pero luego viene una tercera fase que es lo que se llama la tentativa, es decir, que por razones ajenas a la voluntad de la gente que decidió cometer un delito, no lo puede ejecutar. Eso se llama grado de tentativa, que no se consumó. Ahora bien, la tentativa sí es punible, es castigado con la misma pena que si se hubiera consumado, pero obviamente hay una diferencia entre un delito tentado con un delito consumado. O sea, en términos reales, la pena va a ser menor que si fuera un delito consumado. Es decir, no es lo mismo una persona que ya ha sido asesinada, que ha perdido la vida, y otra persona que ha sido, digamos, amenazada en cuanto a su vida. Entonces, la tentativa sí está castigada con pena, y en el caso del feminicidio, la pena mínima es 25 años a 35 años. Incluso puede también incorporarse cadena perpetua si la modalidad es muy grave. Y esto va a depender, doctor Rodríguez, disculpe usted, de lo que determine el juez, entonces. Claro, en primer lugar, quien pide la pena no es el juez, quien pide la pena es el fiscal. Entonces, si el fiscal pide tantos años, el juez en el juicio oral, o sea, lo que es el juzgamiento, porque también la ciudadanía tiene que saber que en el proceso penal hay etapas. La primera etapa se llama investigación preparatoria a cargo del fiscal. La segunda es la etapa intermedia, cuando ya se formuló acusación y hay que controlar la acusación, hay que admitir qué pruebas se van a actuar y qué pruebas se van a rechazar. Y finalmente, lo que podríamos llamar el partido de fondo, que es el juzgamiento a cargo de los jueces. Ahí se pone ya la pena que corresponde. ¿Qué pena le correspondería, doctor, a este sujeto? Efectivamente, es tentativa. Si la pena mínima es 25 años por delito consumado, es decir, cuando ya la persona muere, en este caso, como es un delito que queda en el grado de tentativa, la pena creo que estará pues por debajo de los 25, pero podrá ser 15, 20, eso ya lo tendrá que ver, digamos, en su momento el juez. Un poquito aquí podría interpretarse como una falencia en el sistema, ¿no? Porque finalmente, doctor Rodríguez, este hombre ha intentado matar a la mujer, a los niños, y luego quitarse la vida. Sí, pero también le tengo que decir, porque eso hay que hablar... Es casi un premio, digamos, que no tenga la pena si no mató a la familia. Sí, pero hay que hablar jurídicamente. No es lo mismo una persona muerta que una persona que está todavía viva, pero contra quien se atentó contra su vida. Entonces la pena no puede ser igual. Entonces, para el delito consumado ya es la pena mínima, que es 25 años. Entre 25 y 35 años. ¿En qué caso es 25? Pero si es tentado, pero si se queda en grado de tentativa, tiene que tener, para mí, como pena, digamos, máxima, pues 24, 23 por ahí. Sí, pero que tiene que tener castigo, sí. Otra ejemplar, cosa, que el delito, por ejemplo, de homicidio calificado. ¿Qué muestras del Poder Judicial en tal sentido? Ahora, mire, el delito de homicidio calificado, que es el más grave, tiene como pena mínima 15 años, pero el feminicidio es mucho más grave, tiene como pena mínima 25, 10 años más. Claro. Recordemos que desde que se estableció en nuestras leyes al feminicidio como un delito per se y como un delito autónomo, digamos, ese tema sin duda está clarísimo. La gran preocupación es que las cifras no se reducen o no logramos revertir. Pareciera que estas personas absolutamente nada, ni la ley, ni la cárcel, ni la sentencia, y mucho menos el Código Procesal, les asusta, ¿no? A ver, mire, usted ahí me hace una pregunta que va dentro de lo que yo siempre ando diciendo, pero que a veces eso no le gusta a la gente. Dígalo, por favor. Las personas creen que los problemas sociales del país o los problemas de la delincuencia se van a resolver con el Código Penal, y eso no es verdad. En ninguna parte del mundo ha ocurrido eso, porque si no sería, imagínense, muy fácil que yo, como Poder Judicial o el Estado peruano, se copie el Código Penal de Dinamarca, de Holanda, de Noruega y Suiza, y de Finlandia, que es un país sin analfabetismo. Entonces, ¿qué pasa? Ahí no hay tantos delitos porque es una cuestión de que variaron todas las condiciones económicas, sociales y culturales de la población en general. Entonces los delitos ahí son prácticamente excepcionales. Nos interesaría saber, doctor Duberly Rodríguez, si los jueces en nuestro país están verdaderamente enfocados en esta lucha contra la violencia, contra la mujer, contra los niños. ¿Cómo usted mire el asunto? En principio existe una ley
digamos, contra la violencia familiar y además contra los integrantes del grupo familiar que incluye a los varones, a los hijos, a los abuelos, a los tíos, a todo lo que es el grupo familiar. Pero lamentablemente, como estamos constatando, obviamente la principal víctima de este tema de violencia familiar es la mujer. Y los niños. Y los niños también. Entonces, la ley ya está dada, los delitos están tipificados como el feminicidio con pena mínima de 25 años, todo eso está, digamos, ya previsto. El problema es que, como usted dice, ¿cómo evitar que se incrementen estos delitos? Y evitar que se incremente los delitos no es con amenazas de que le vamos a poner castración química, que le vamos a poner pena de muerte. Eso está estadísticamente demostrado que no tiene, digamos, un efecto disuasivo contra el potencial delincuente. Fenómeno social, dijo usted muy bien, doctor, ¿no? Ahí hay que abordar el asunto desde otra perspectiva también, el colegio, la casa, las familias, el aspecto de los valores. Quería preguntarle por otro tema que está sobre el tapete y es la inconstitucionalidad, sobre la llamada ley Mulder. Ha señalado usted que el Ejecutivo tiene todas las facultades, ¿no es cierto?, y las prerrogativas de presentar este recurso de inconstitucionalidad al TC. ¿Avala usted este pedido? A ver, ¿qué opinión no tiene? Es que yo lo avalo porque, digamos, tendría que yo ser parte del Ejecutivo, sería que si fuera yo ministro le diría que sí, pero yo no soy ministro del gobierno, yo soy presidente de un poder del Estado autónomo e independiente de los otros dos poderes del Estado, que es el Legislativo y el Ejecutivo. Entonces, lo que yo sí tengo que decir, así como el Legislativo tiene toda la potestad de aprobar la ley que ha aprobado, pero también el Poder Ejecutivo tiene toda la potestad de plantear una acción de inconstitucionalidad contra esa ley ante el órgano constitucional, que en este caso es el Tribunal Constitucional. Ahí sí la demanda no entra por el Poder Judicial primero, entra directamente y es vinculante lo que diga el TC. Así es. Correcto. Quizá le formulé la pregunta, no sé si lo avala o estaría de acuerdo, digamos, porque el Poder Judicial también requiere de tener publicidad, ¿o no, doctor? Yo he dicho ayer que el Poder Judicial, por ejemplo, necesita que sus reformas que están en marcha, por ejemplo, la principal reforma de mi gestión es introducir la revolución digital en el Poder Judicial. Eso significa introducir la modernidad y eso tiene un nombre, se llama expediente judicial electrónico. Actualmente ya tenemos 3.000 expedientes judiciales electrónicos en la Corte de Lima, en la especialidad comercial, tributaria y laboral. Para lograr esta eficacia es necesario la publicidad. 50 juzgados y 10 salas de apelaciones. Pero eso no es una noticia que los medios de comunicación lo transmiten así diariamente. Nosotros, por ejemplo, necesitamos unos spots que le diga a la gente, mira, ya no necesitas ir a la mesa de partes de un juzgado para presentar tu demanda, tu abogado directamente de su oficina, de su estudio jurídico, puede presentar vía virtual la demanda y se va a registrar en una mesa de partes electrónica. Entonces, eso, por ejemplo, necesitamos decirle a la población que tiene ese camino. Correcto. Tenemos la reforma procesal laboral también en marcha. Entonces, necesitamos un poco propagandizar eso y eso implica publicidad y la publicidad pues obviamente se paga, tiene un costo y nosotros tenemos presupuesto para ello. Entonces, que no afecta, digamos, a la labor natural, innata, inherente. Entonces, para nosotros sí es una necesidad en que podamos tener esa opción, que dígase paso no es la principal, pues obviamente, pero sin embargo sí resulta pertinente que podamos usar eso. Antes necesitaba usted otros países, ¿no es cierto? ¿Cómo funciona este tema en otros lugares, en otros países? Bueno, yo entiendo que en la mayor parte de países se admite, digamos, la publicidad, digamos, del Estado. Por ejemplo, si usted fuera a México, ahí sí ya, digamos, ya es un exceso. Páginas enteras de los medios de comunicación con avisos. Privados, hablamos, ¿no? Sí, con avisos del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de la Mujer, del Ministerio del Interior. Eso ya me parece una exageración. Es decir, ya hay un derroche de los dineros del Estado por publicidad, por, digamos, publireportajes. Pero en el caso nuestro, nosotros no estamos planteando publireportajes para hacer propaganda a un juez. ¿Tiene, doctor Rodríguez, o contempla algunas excepciones, ¿no es cierto? Los temas de emergencia, por ejemplo, o sea, contempla excepciones en las que efectivamente se puede contratar del Estado o poner la publicidad en medios privados. ¿Cuál es el quid del asunto aquí? Digamos que son tarifas carísimas, elevadas. Bueno, ¿cuántos colegios, pistas, carreteras, hospitales, cuántos juzgados podríamos implementar con los montos que se gasta en publicidad? No, es que yo pienso que la autorregulación entra a tallar acá. Exactamente, la autorregulación, porque ningún organismo del Estado, ningún ministerio creo que va a hacer un derroche para hacer propaganda al ministro, a un director, Las cifras son un poquito alarmantes. No, yo creo que siempre debe haber una autorregulación y además presupuestalmente ya está en cada año está autorizado cuánto podemos gastar y cuánto no. Por ejemplo, en este caso del Poder Judicial, nosotros tenemos presupuesto aprobado para ello y ya tenemos contratados ya, digamos, ciertos avisos y lo vamos a hacer porque la ley recién se hace. ¿Cuál debe ser aquí el rol, doctor? Le quiero pedir su opinión, más que nada, ¿no?
sobre el tema, por ejemplo, de no publicitar de pronto, pero sí propalar información de los avances en los ministerios, en los estamentos del Estado, en la señal del Estado, por ejemplo, en los medios públicos, dígase Canal 7, Radio Nacional y RTP en general. ¿Cuál es su opinión del tema? Bueno, yo como le digo, el Estado tiene el derecho de propagandizar las cosas buenas que está haciendo. Porque si solamente los medios de comunicación van a sacar las malas, pues el grado digamos, de legitimación del aparato estatal va a irse a los suelos. Y entonces va a estar en los suelos el prestigio del Poder Ejecutivo, del Presidente de la República, del propio Parlamento, del propio Poder Judicial. Y yo creo que para un Estado moderno eso no es conveniente. Más bien necesitamos un Estado fuerte, necesitamos instituciones fuertes, que el Poder Judicial esté legitimado, que el Ministerio Público también, que el Poder Ejecutivo también. Yo no estoy pensando, que el Poder Judicial suba en su nivel de producción y que baje el Poder Ejecutivo. No, para mí que suban todos, porque eso fortalece el Estado y fortalece la democracia. El Legislativo, el Poder Judicial, lograr esa credibilidad que la gente lamentablemente ha perdido, doctor Rodríguez. ¿Qué reflexión le lleva eso a usted en su calidad de presidente del Poder Judicial? Yo creo que, en primer lugar, todos tenemos que tener capacidad autocrítica. Por ejemplo, el Poder Legislativo podría decir, bueno, creemos que nos hemos equivocado en esto, el Poder Judicial también tendría que decirlo. Por ejemplo, yo ya lo he dicho muchas veces, por ejemplo, nosotros nos hemos autocriticado por la demora en el juzgamiento de casos emblemáticos, por decirle el caso Tarata, que permitió que salgan, como digamos, por vencimiento de prisión preventiva, Liendo y Morote, ¿no? También se está anunciando que estaría a punto de vencerse, por ejemplo, la prisión preventiva de otros grupos de crimen organizado. Entonces, ahí, por ejemplo, ¿quién tiene que hacerse una autocrítica? El Ministerio Público, porque ellos son los dueños de la investigación y son los dueños de la acusación. Nosotros somos dueños del juzgamiento. Si nosotros demoramos en el juzgamiento, entonces los jueces, si bien es cierto, no le vamos a ordenar cómo van a resolver, pero nos podríamos abrir proceso disciplinario por demorar demasiado las audiencias. ¿Y ahí qué ha hecho la OCMA? No, la OCMA sí puede intervenir ahí, y yo creo que está interviniendo en esos casos. ¿Se fortalece, cree usted, la OCMA? La provisionalidad de los jueces, ese tema que siempre ha sido tan, no sé si engorroso, la piedra en el zapato. Ya, pero mire, el nivel de provisionalidad no es, digamos, una cosa que debe asustar al Poder Judicial, porque jueces provisionales son jueces titulares que han sido promovidos al cargo inmediato superior, pero no es que ellos no sean titulares. En cambio, los jueces supernumerarios, esos sí son jueces que son abogados libres, que uno los invita, pero ahora ya les estamos pagando bien y por tanto tienen que trabajar bien. Probidad, ¿no? Probidad de los jueces. Es el principal requisito que tiene que tener un juez es la honradez, la probidad. Ese es el principal requisito. La probidad, el que sepa derecho también, pero la principal condición de un juez es que sea honrado. Doctor Duberly Rodríguez, los ejes temáticos en su gestión, quiero preguntarle puntualmente por los juzgados. ¿Se implementan juzgados a nivel nacional en temas de familia, ad hoc para determinados delitos? Cuéntenos un poco de la implementación de la gestión. Voy a hablar de tres temas. Primero, en el tema, por ejemplo, de violencia familiar. Nosotros hemos sido creadores, eso sí es cosa original del Poder Judicial, porque no ha sido creado por ninguna ley. En mi gestión es que hemos implementado en Vía El Salvador el primer módulo integrado en justicia, en violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, que ya está trabajando más de un año en Lima Sur, es decir, en Vía El Salvador. En base a esa experiencia positiva, nosotros le pedimos al gobierno central presupuesto para por lo menos 8 módulos. Nos dio para 2, es decir, para el propio Vía El Salvador, y el otro lo hemos incorporado en Trujillo. 9 juzgados, 8 juzgados en Trujillo y 1 en Guadalupe, para que atiendan a la población víctima de violencia las 24 horas del día como si fuera un servicio de emergencia de un hospital. Pero ¿qué ha pasado ahí? ¿Funciona cerca de las comisarías? Es que todo está ya junto, integrado, por eso se llama integrado. Pero mire lo malo, digamos, de la noticia. En solo 15 días se han presentado 394 denuncias por violencia familiar. Quiere decir que cuando tenemos esos juzgados, no es que, digamos, van a disminuir la violencia, lo que pasa es que lo recogemos oportunamente y eso está bien. Pero ¿cuál es la mala noticia? Que se incrementa el tema de violencia familiar. En 15 días. Entonces eso ya no depende pues ya del Poder Judicial, eso ya es un tema de cultura machista, violentista, que lamentablemente por siglos viene arrastrando la sociedad. Sí, pero pareciera que la severidad de las penas, doctor Rodríguez, ¿qué puede finalmente revertir la situación? No, mire, la severidad de las penas yo creo que son importantes, pero eso no asusta a los potenciales autores de hechos de violencia. Segundo tema que usted me pregunta. ¿Qué
creo que en el tema anticorrupción, nosotros ya tenemos el sistema anticorrupción. El día de ayer inauguré una segunda sala de juzgamiento en el local de Zabala Loaiza frente al Palacio Nacional de Justicia para que tengamos audiencias mucho más rápidas en casos emblemáticos como César Álvarez, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos funcionando el sistema anticorrupción desde el 31 de marzo del año pasado. Pero además hemos inaugurado 14 juzgados anticorrupción en 14 cortes del país, de las 35 que somos. Básicamente ya estamos a la mitad del camino. Y finalmente, mi gestión termina propuesta por la defensa del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático. Y es embajadora, usted ahora ha sido sí, la OEA me acaba de designar embajador de buena voluntad de la OEA para justicia ambiental. Cargo que, digamos, obviamente sí me llena un poco de orgullo. ¿Y qué estamos haciendo en eso, señorita? Hemos inaugurado un módulo de justicia ambiental en Puerto Maldonado, en Madre de Dios, con juzgado de investigación preparatoria y con juzgado de juzgamiento. Y acabamos de inaugurar otro en Pucallpa, es decir, en Ucayali. Es decir, ya tenemos 2 juzgados ambientales, que obviamente prácticamente es todavía muy pequeño, pero ya comenzamos a caminar. Y obviamente también aquí tengo que decirlo, con toda franqueza. Yo espero que el gobierno central tome la decisión política de realizar mega operativos para acabar con la minería ilegal y la trata de personas, contrabando, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Así es, eso tenemos que hacerlo en Puerto Maldonado y tenemos que hacerlo en La Rinconada, en Puno y ahí en todos los lugares que sean absolutamente necesarios. Perfecto. La modernización del Estado, la modernización, perdón, de la gestión del expediente judicial, todo ello en el tema de la gestión que usted está señalando para poder tener todo más rápido, ¿no? Que la carga procesal disminuya y los casos sean más adelante. Por ejemplo, el caso de la Terramosa. Quería aprovechar ya que tengo el gusto de tenerlo en el estudio. ¿Cómo va este caso finalmente? Bueno, yo tengo entendido por las noticias que se han propalado, creo que hoy día, ya fueron detenidos los presuntos autores, el chofer. El tema de la demora, el vaivén, decide, sí, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, ahí es un tema que... la interpretación de la ley es tan complicada. No, es que ese no es un tema de juzgamiento, el tema es que se hizo la denuncia y la Fiscalía parece que no tuvo una reacción adecuada y los dejó en libertad. Exacto. Bueno, la Fiscalía argumentaba de que no era competencia, que no tenía elementos suficientes. Que no era competente, porque se viene a denunciar en Lima y el hecho habría ocurrido, no sé si en Nazca, no sé. Entonces, ese fue el tema, pero que la Fiscalía ha tomado medidas muy duras en ese tema. Entonces, si ahora ya los detuvieron, lo que la Fiscalía debe pedir en este momento es audiencia de prisión preventiva, y ahí sí los jueces van a tener que tomar la decisión que corresponda. Y en su momento se realizará la investigación, se hará la acusación y los jueces emitirán la sentencia que corresponde. Bueno, y el otro caso en relación a lo que ha pasado en los Estados Unidos, que ha abandonado el Consejo de la ONU en apoyo, digamos, a Israel, pero recordamos que todo esto es una relación a las políticas migratorias del señor Donald Trump. ¿Cómo ve este panorama? A ver, mire, yo tengo una opinión, digamos, muy crítica respecto al señor presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Opinó que para nada tiene por qué enturbiar, digamos, las buenas relaciones que debemos tener. Yo, por ejemplo, debo tener buenas relaciones con la Embajada de Estados Unidos aquí en el Perú, pero sin embargo eso no me inhibe para dar una opinión crítica. Por ejemplo, yo creo que Estados Unidos, si dice que es la potencia más grande del mundo, más bien debería liderar la lucha por la defensa de los derechos humanos. Y de los niños. Así es, pero ¿qué pasa? En este momento abandona, digamos, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Así es. No quiere firmar el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, no acepta la competencia de la Comisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, en la vida real, Estados Unidos se pone al margen del sistema de protección de derechos humanos. Y eso sí, obviamente, es preocupante. Es preocupante. Ahora, bueno, ¿quién hace algo, no? Nadie puede hacer nada contra ese señor. Finalmente, las políticas migratorias han llevado efectivamente una seguidilla de críticas ante la política de Donald Trump, que sin duda no ha cambiado desde los anuncios de cuando fue candidato, ¿no? Darle la espalda, en este caso, a la ONU, entonces lo deja muy mal, ¿no? Un mensaje final, doctor Rodríguez, doctor Duberlí Rodríguez, al país en general, en el caso de la justicia. Bueno, nosotros estamos trabajando de manera activa. Lamentablemente no todo lo que uno hace lo sabe la ciudadanía. Por ejemplo, el día de ayer he tenido 2 eventos. He tenido en la mañana un encuentro con las organizaciones indígenas, campesinas, la Confederación Campesina del Perú, etcétera. Entonces hemos conversado con ellos sobre lo que el Poder Judicial puede hacer para que haya una relación armónica entre la justicia ordinaria, que es el Poder Judicial, y la justicia indígena, la justicia campesina, la justicia rondera. Pero el día de la tarde ayer hemos estado en el Palacio de Justicia en un conversatorio, en el segundo conversatorio, con miembros del Tribunal Constitucional sobre cómo aplicar el artículo 149 de la Constitución, es decir, las relaciones entre la justicia ordinaria y la justicia indígena. Y hoy día en la tarde vamos a continuar ese conversatorio. Y hay una traducción interesante, por ejemplo, del grupo de traductores en quechua, ¿no?, para los derechos interculturales. Felicitaciones por este tema. El tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o el caso Fujimori. A ver. Brevísimo, doctor. Brevísimo.
Miren, aquí quedan, digamos, varias opciones. En primer lugar, la Corte Interamericana ha dicho que la justicia constitucional del Perú tendría que revisar el indulto. Pero para que hablemos de justicia constitucional, en este caso sí tiene que activarse a través del Poder Judicial, es decir, tendría que plantearse una demanda de amparo por parte de las víctimas para que un juez constitucional aplique el control de convencionalidad que se está hablando. Esa es una opción. La otra opción es que las propias víctimas o de repente el propio Estado, cuando digamos sea notificado formalmente, le pida al Poder Judicial que en ejecución de la sentencia se haga, digamos, este llamado control de convencionalidad. Es decir, la propia víctima plantean una acción, digamos, de garantía constitucional, o lo piden directamente al juez instructor de la Corte Suprema en temas de ejecución. Gracias por sus opiniones sobre diversos temas esta mañana. El presidente del Poder Judicial, Duberly Rodríguez, estuvo con nosotros. Una pausa, 9:52. Ya venimos con TV Perú en Rusia y Carolina Salvatore.